La Juventud del Partido Nacional tiene nuevo presidente, Tomás Casareto. El Congreso Nacional de Jóvenes se reunió en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, para elegir a sus nuevas autoridades para el periodo 2022-2027. Casareto, de la lista 404 de Aire Fresco, encabezada por Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, fue electo como presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes Blancos. Dos propuestas fueron presentadas, una encabezada por Casareto y otra por Nicolás Botana, obteniendo la mayoría el representante de Aire Fresco. De esta manera logró 8 cupos en la mesa, mientras que 7 serán para la integración que respaldó a Botana. De los electos, 2 integrarán el directorio del Partido Nacional. Recibimos en nuestra entrevista central aquí en Estudios a Tomás Casareto, nuevo presidente de la Juventud del Partido Nacional. Casareto, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Bien, antes, tal vez los oyentes que nos escuchan en todo el país no tengan toda la dimensión de qué es lo que significa la Juventud del Partido Nacional. Primero, para ir ubicándonos, hubo una elección el año pasado que determinó la conformación del Congreso, que fue lo que eligió las autoridades este último fin de semana. ¿Cómo fue todo este proceso? Es así como decís porque, a ver, para la audiencia y para que también ustedes lo entiendan, los procesos de juventud del Partido Nacional es algo único en el mundo, ¿tá? Es algo totalmente diferente, una idea que surge del expresidente Lacalle Herrera, un poco para tener una juventud más organizada, más orgánica, que tuviera institucionalidad, sobre todo, ¿no? Y la posibilidad de ir generando distintas dinámicas, tener más incidencia política, porque antes tenías la organización de las juventudes por los sectores, no tanto algo institucional. Partido Nacional. En octubre del año pasado se da esta elección que votan alrededor de 70.000 jóvenes, a su vez un récord en todas las veces que se ha dado este proceso. Habíamos empezado primero con 50.000, después fuimos subiendo a 60.000 y ahora, bueno, a estos 70.000 votos casi. Y bueno, esta elección que se dio en octubre, después se desarrolla un congreso de la juventud, porque de esta votación salen electos 300 congresales, que son los que después conformarán, o mejor dicho, dictarán cómo queda conformada la mesa de la juventud. Y claro, por un tema de tiempos, organizativo y demás, no se pudo hacer el año pasado, y nos parecía importante empezar este 2023 fuerte, así que definimos ahí hacerlo el 4 de marzo, que a su vez, en un mensaje yo creo que bastante descentralizador, la decisión fue hacerlo en Melo. Y bueno, tuvimos un gran congreso de la juventud, con una participación también histórica y récord. Por lo general hablamos de que en estos congresos participan 250, 260 congresales. Esta vez tuvimos la participación de 299 congresales. O sea, casi la totalidad del Congreso. Claro. Ahora este nuevo Congreso determinó una mesa y a su presidente. Tú eres el presidente y una mesa integrada por ¿cuántos miembros? Exacto. A partir del Congreso, que es un Congreso elector en este caso, vendría a ser como, si quieren llamarlo, el órgano legislativo que tiene, se conforma la mesa de la juventud, que está 15 titulares con sus respectivos 3 suplentes. Yo soy uno de sus titulares, nada más que con el cargo de presidente de la juventud. Y de estos integrantes de esta mesa o de estos congresales, ¿cuántos se integran en el directorio del Partido Nacional? Que, como se dice en el barrio habitualmente, es donde se corta el bacalao en las decisiones del partido, me refiero, ¿no? O sea, para determinar qué peso efectivo tienen los jóvenes dentro de la estructura partidaria. Bueno, a ver, yo ahí voy a hacer una puntualización, porque ya el hecho del órgano de la juventud propia da incidencia muy específica. Para no ir muy lejos, la juventud en el 2019 presentó una batería de propuestas para la entonces fórmula Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón. Propuestas de distinto índole, ¿no? Que hoy en día están canalizadas a través del INJU, porque además entraron en el compromiso por el país. El 90% ya están desarrolladas y hay un 10% que están en desarrollo. Entonces la incidencia política ya está ahí a partir de la mesa. A su vez, como vos decías, la juventud tiene 2 cupos dentro del directorio del Partido Nacional, que por lo general es el presidente y alguna persona más con sus respectivos 3 suplentes. Y también, bueno, ni que hablar voz y voto en ese caso. Pero bueno, entonces iré por el punto anterior de lo que decías en tu respuesta. De los planteos que realizó la mesa anterior, los congresales anteriores de la elección de jóvenes del Partido Nacional,
hubo una derivación directa dentro de los compromisos que asumió primero la fórmula blanca. Exacto. Y luego que incluyó el compromiso por el país. A ver, estos congresales, la elección de 2017 elige también una mesa. Esa mesa se dedicó a recorrer el país en todo el comienzo de su gestión, y en particular en fines del 18, principios del 19, recorre el país tratando de canalizar las diferentes propuestas, ideas, inquietudes que tiene la juventud, no del Partido Nacional, que tiene la juventud en términos generales. Y a partir de eso es que surgen diferentes propuestas que se le entregan a la entonces fórmula. Se le entregó en un congreso de la juventud en Palmar, se le entregó a la fórmula, y bueno, después se fueron y se sumaron a lo que fue en su momento el compromiso por el país. Hoy en día ya están en desarrollo. A ver, por darles un ejemplo. Ahí va, eso te preguntar. Recordemos algunas para el oyente. Una de las que mi personalmente preferida, porque me parece que es una imagen muy fuerte, es la del Inju Móvil. ¿Tá? Lo que hicieron fue una camioneta ploteada, que es del Inju, que recorre las localidades más chicas del país, o sea, la que a veces se llega menos. El Inju, si bien se creó hace 30 años, el primer director fue el actual senador Jorge Gandini. Si bien tiene muchos años, es como que todavía le ha costado y sigue trabajando. Yo creo que la gestión ahora de Felipe Polié lo ha hecho muy bien. Lo que es la institucionalidad, es una de las cosas a las que más se ha hecho hincapié. Y bueno, la del Inju Móvil me parece un mensaje muy fuerte de descentralización, de cercanía con la juventud, y de sobre todo acercar políticas de juventud, porque nos ayudó también a impulsar otra de las propuestas o planteos que se había hecho desde el órgano juvenil, que era un poco trabajar en lo que refiere al tema prevención del suicidio, al tema de salud mental, que obviamente habrán visto el año pasado la campaña que llevó adelante el Inju. Bueno, eso también nace del seno del Partido Nacional. Exactamente. Nace del seno del Partido Nacional. Bien, tal vez nosotros, como estamos acostumbrados aquí a hablar con dirigentes, senadores, diputados, buscamos como algunos compartimientos estancos para entender, bueno, tal senador es de tal sector y responde a tal línea, digamos. Lo que ocurrió en la elección del fin de semana tal vez a nosotros nos remueve en el sentido de que había dos candidaturas que estaban apoyados por varios sectores, algunos de esos sectores enfrentados en esta elección, pero que son parte, por ejemplo, del sector Todos Hacia Adelante. ¿Cómo fue esa conformación para la elección de las candidaturas de este fin de semana? A ver, las elecciones de jóvenes son una escuela política, ¿tá? Y eso implica una natural negociación y intercambio, discusión, sobre todo de cómo se reparten los cargos de la juventud. La presidencia, pero también después secretarías, los representantes en el directorio, y también un poco qué es lo que se tiene en mente hacer desde estos órganos. Porque además, ahora está conformada la Mesa Nacional, pero después vamos a trabajar en la conformación de las 19 mesas departamentales. Ese vendría a ser el segundo paso que tenemos que tomar ahora. Son 19 congresos departamentales, 19 mesas departamentales. Cuestión que, obviamente, a partir de que se realiza la elección en octubre y después en noviembre se empiezan a tener los datos más específicos de cuántos congresales había sacado cada uno de los sectores y de las listas, empieza un proceso de negociación en el cual se empiezan a tejer alianzas políticas. Pero está totalmente desconectado de lo que después va a ser una eventual interna. O sea, no es que se esté una cosa relacionada con la otra. Acá fue más bien proyectos políticos, alianzas políticas, negociaciones. Fue por ese lado. Estrictamente a nivel de jóvenes. Estrictamente. Lo pregunto porque tu candidatura estaba apoyada, por ejemplo, por Aire Fresco. Sí. Tú venís de allí, de ese tronco, digamos. Pero la candidatura de Botana estaba, por ejemplo, apoyada por el herrerismo, que también integra a Todos Hacia Adelante. Exacto. Que fue el trampolín del presidente de la República hoy por hoy, por ejemplo. A eso apuntaba la pregunta. Ahí te da un ejemplo de cómo en realidad está desconectado de lo que son los tiempos electorales que van a venir más adelante. Quería hacerte otra pregunta porque, y enrabado con esto, porque la senadora Graciela Bianchi en su cuenta de Twitter puso felicitaciones a Tomás Casareto, un pedido militar en clave de unidad. Y ya te estás sonriendo. ¿A qué apuntaba ese mensaje de la senadora Bianchi? A ver, yo con Graciela tengo una gran relación. Esa foto que subió es una foto muy linda además. Una gran relación. Y ella un poco, yo creo que a lo que apunta, estuve hablando un poco también, es ese aprendizaje que hemos tenido los blancos de nuestros errores. Una época de nuestra historia que obviamente la unidad no fue nuestro fuerte. Hoy en día me parece que
el Partido Nacional ha aprendido de sus errores, ha logrado internalizar las diferencias y las discusiones de otra forma, cuidando el partido y sobre todo poniendo el partido por encima de los sectores, de lo sectorial. Y el Partido Nacional joven, en particular, yo me acuerdo que Luis Lacalle Pou, cuando era en ese momento candidato, lo decía mucho, dio muchos pasos antes que el partido en sí en clave de unidad. Dio muchos pasos en ese sentido, en salir de las barreras sectoriales y trabajar de forma más institucional, porque a veces incluso el directorio estaba un poco en división por fuera de lo que era lo institucional. Y yo creo que lo que Graciela justamente quiere expresar en ese mensaje es: vos sigan en esa línea, en ese aprendizaje que tenemos. Hay una frase muy linda de Jorge Larrañaga, que él decía, parte de lo que dice nuestro escudo: la unión nos hará fuerza, pero la unión nos hará gobierno. Uh-huh. Bien, yendo capaz un paso más para atrás, ¿cómo llega Tomás Casareto a la política y a la militancia? Porque para aquellos que no conocemos el trabajo que hacen a la interna, los militantes, lo solemos recordar cuando llegan las elecciones y los vemos allí, quizás con las banderas, repartiendo las listas, pero debe haber también todo un trabajo que se hace durante el año y que capaz que pasa como más desapercibido. Entonces, ¿cómo es la llegada de Tomás Casareto a la política, al Partido Nacional, y cómo es ese trabajo de militancia que se hace más en silencio, fuera de los periodos justamente preelectorales? Ahí te voy a sumar una cosa previa, porque me parece interesante, porque siempre está la imagen, sobre todo el militante joven, ese militante de a pie que está con la bandera y reparte listas. Es como ya un relato popular. Y estos procesos de juventud que en particular tiene el Partido Nacional hacen que el militante sea atemporal, que no esté solo para la elección nacional y departamental, sino que la militancia se extienda todo el año, porque hay no solo la responsabilidad, sino la oportunidad de trabajo de hacer cosas. Y un poco yendo ya a tu pregunta de cómo surge esto, te puedo asegurar que no fue por decisión familiar, porque obviamente la vida política implica muchos sacrificios, estar mucho menos en casa, a veces retrasarse un poco en el estudio y todo ese tipo de cosas. Yo creo que fue un llamado más personal, de que uno nace así, le gusta y va queriendo ayudar, en un sentido de deber público, si lo quieren llamar. Pero hay de todas maneras un componente de historia familiar también en todas las decisiones que se toman en ese sentido. Hay un componente familiar, sobre todo de apoyo, ¿no? De apoyo de mi familia, de vos, si esto es lo que te gusta, dale para adelante, nosotros te acompañamos, te apoyamos. Y la verdad que en eso, no solo mis padres, sino tengo una familia atrás, primos, tíos, abuelos, que solo palabras de agradecimiento con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero estaba ese llamado. Yo empiezo militando incluso no en Aire Fresco, empiezo militando en el Espacio 40, en la elección del 2014. Y después me desconecté un poco, empiezo a militar en la campaña departamental de Álvaro Barcé, que a su vez después fue profesor mío, una gran relación, un tipo al que le tengo mucho cariño. Y ahí es que empiezo un poco a... O sea, perdón, sí. ¿Empezaste a militar con 13 años? Con 13 años. Sí. Estaba sacando la cuenta recién. Exacto. De lo que nos dijiste antes. ¿Empezaste a trabajar en política o a militar en política? A militar con 13. Con 13 años. Sí. Y bueno, te contaba entonces la campaña esa del 14, la del 15, y ahí vuelvo un poco como un círculo a eso que les comentaba de cómo los procesos de juventud hacen atemporales la militancia, porque la elección del 17 nos lleva ya un poco a... Termina la elección departamental y empezamos un poco a pensar en la elección que venía después, que era la de las jóvenes de 2017. Y ahí salgo electo congresal departamental y me permitió después, a partir también de acuerdos y demás, ser presidente de la Juventud primero de Montevideo en el 2020, con todo lo que eso aparejó, ¿no? Uh-huh. Además me pasó algo muy, muy divertido. Estuve nada de ser repatriado por Talvi, porque me fui a estudiar al exterior, aproveché a conocer y visitar un poco, y me volví el 9 de marzo. O sea, a 2 o 3 días de que se declarara la emergencia sanitaria. Y que se cerraran fronteras. Exacto, además con toda esa mística de primero todos en broma, no todos, alejate un poco, porque en ese momento no sabíamos lo que venía. Y después, bueno, hisopate porque viniste hace 2 días de Europa. Y decía esto porque, claro, del mismo modo que condicionó mucho los 2 primeros años de gobierno, también condicionó mucho la vida partidaria y la vida de la juventud. Y nos obligó un poco a avanzar en nuevas fronteras que no conocíamos, como lo digital,
y me tocó presidir desde mayo del 2020 hasta agosto del 2021. Uh-huh. Rosana recién te preguntaba cómo justamente se dio ese comienzo tuyo en la actividad política y en la parte de la militancia. ¿Cuál es tu presente hoy? Más allá de ser presidente ahora de la Juventud del Partido Nacional, decíamos recién, tenés 23 años, te agarran en un momento justo, incluso más jóvenes que anteriores presidentes, ¿no? Un poquito, 2 o 3 años más o menos. Ahí está. 3 años más. ¿Cuál es tu presente hoy? ¿Qué es lo que hace Federico Casareto por fuera de la política? Tomás Casareto, por fuera de la política. No te preocupes que ese mismo sí. error me lleva, es subconsciente que me lleve. Es más, he visto mucho en redes diciendo un tema de, bueno, es familiar de... En realidad, Federico, con el que también tengo una gran relación, es un primo lejano, sí, pero compartimos apellido, claro, pero no mucho más. A ver, mira, yo creo que ahora tenemos una responsabilidad muy grande, porque es la primera vez que tenemos una elección de jóvenes siendo gobierno, ¿tá? Y es la primera vez que tenemos un congreso elector siendo gobierno. Entonces, yo voy a abocar todas mis baterías a esta gestión de juventud. Tenemos muchas oportunidades, pero también tenemos muchos desafíos y muchas responsabilidades. Uh-huh. Porque en la medida que muchos de nuestros compañeros jóvenes incluso hoy en día están en cargos de responsabilidad, nosotros tenemos que evitar que el gobierno fagocite el partido. En muchas cosas tiene que ser apoyador, pero también son cosas diferentes. El partido está por un lado, el gobierno está por otro. Y eso entonces, ¿qué nos implica? Y por lo menos ya te tiro un avance de lo que va a ser nuestro primer desafío y bandera que nos vamos a poner en hombro, es la de salir a militar el gobierno. Porque nosotros somos de la idea que hay muchas cosas que se están haciendo bien, y a veces es como que desde la oposición hay un ruido de que nada viene bien y nada está bien, y nosotros somos conscientes que hay cosas a las que todavía tenemos un debe con la ciudadanía, que hay cosas todavía para mejorar, y que hay errores naturales como en cualquier gobierno, pero la convicción es de que cuando uno pone en la balanza las cosas se están haciendo bien, los compromisos de campaña se están cumpliendo, y no nos sentimos en esa necesidad de salir a defender, porque defender implica una connotación negativa al ataque. Nosotros vamos a salir a hacer una campaña por la positiva, vamos a salir a hacer una campaña de militancia del gobierno y de militancia de las reformas que se están llevando adelante. En este caso, en 2 en particular, que son las que están este año, que son la reforma de previsión social y la reforma educativa. Porque además, la reforma educativa naturalmente toca a la juventud, pero la reforma de previsión social a veces se tiene como algo que afecta más a otras generaciones, y la que más nos va a afectarnos, la palabra, la que más nos va a tocar va a ser a nosotros. Claro. Entonces nosotros vamos a salir a defender una reforma que entendemos que es buena y justa. Pero profundicemos en eso. ¿Qué implica militar el gobierno? Es una frase que estamos muy asociados a lo argentino, ¿no? ¿Qué implica militar el gobierno para la juventud del Partido Nacional? ¿Cómo lo definirías el concepto? ¿Cómo definiría el concepto? Bueno, va a ir aparejado también a otro de los procesos que vamos a llevar adelante, que es el de descentralización de la juventud. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en mente? Salir a los 19 congresos departamentales que nosotros vamos a ir desarrollando. Y la verdad es que una de las cosas buenas que tiene el Partido Nacional es un acceso bastante directo con los diferentes jerarcas del partido y del gobierno. Y a veces nos da la impresión de que no se tiene tanto conocimiento de todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, en infraestructura hay un shock de infraestructura brutal. 8 de cada 10 kilómetros se van a rehacer en este periodo de gobierno. Se van a intervenir 230 puentes. Son cosas que capaz no están tan en conocimiento de la ciudadanía, de la militancia y de la juventud. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle herramientas a nuestros militantes para que el día de mañana, cuando hay una discusión en el bar, en el barrio, en el colegio, en el lugar que sea, el colegio no, porque no se puede hablar de política, pero en los diferentes lugares donde haya discusiones, uno tener las herramientas para salir y decir, no, pero mirá, esto es así, esto se está haciendo de este modo. Y teniendo ese acercamiento y ese acceso tan directo a los jerarcas de primer nivel, tenemos que aprovechar la oportunidad para salir a militar el gobierno y tener las herramientas para hacerlo. Pero eso implicaría, por ejemplo, como el otro día en el mensaje del presidente el 2 de marzo, una movilización por fuera del Parlamento, cuando hay actos, ir a acompañar, más pintadas. Esos son diferentes ejemplos de muchas otras cosas que también se van a hacer. Como te decía antes, a veces lo que sobre todo precisa la militancia son herramientas. Cuando digo herramientas es información, el saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Y la mejor forma de tener eso es en el mano a mano.
Entonces, el día de mañana, cuando nosotros hagamos un congreso de la juventud departamental para conformar la mesa, por ejemplo, en San José, capaz que le pedimos al ministro José Luis Falero que nos acompañe y que nos empiece a hablar un poco de ese tema. Y te puedo asegurar que nos va a ayudar a tener una espalda un poco más ancha para el día de mañana salir a hablar del gobierno. Y después se puede canalizar, sí en pintadas, sí en movilizaciones, sí en otro tipo de actividades, muchas formas, sí se va a canalizar en redes, en notas, demás. El salir a militar el gobierno es un concepto muy amplio, pero como digo, no es salir a defender, es salir a militar. Uh-huh. Bien, y por ejemplo, recién estábamos mencionando el vínculo con la senadora Graciela Bianchi, también hay un vínculo muy cercano con el senador Sebastián da Silva, dos de los senadores que están tildados como los más combatientes, por decir de alguna manera, y que han sido de alguna manera también un poco criticados por su forma de llevar adelante, sobre todo algunos comentarios en el Parlamento. ¿Cómo observan esa forma de hacer política? A ver, la realidad, tocas un tema muy, muy interesante porque sobre todo ha estado en la agenda pública de bajar un poco a veces el ruido. Es verdad que a veces es como que el día a día y las cosas que se van dando nos lleva a una velocidad que uno lo ve de afuera y dice, qué complicado que está esto. Pero el Uruguay, a diferencia de otros países del mundo, y obviamente que a diferencia de lo que pasa en América Latina, tiene un diálogo político interpartidario que es mucho más sano de lo que a veces se ve de afuera. No tenemos que entrar al ruido siempre de algunos comentarios que sean, sí, puede pasar que en algunos momentos haya comentarios fuera de lugar, de todo el sistema político, porque pasa, cuando uno discute, si bien ellos tienen una responsabilidad mayor, puede pasar. Pero la realidad es que en el día a día, en el Parlamento, en las diferentes dependencias del Estado, en la comunicación interpartidaria, hablo dentro de la coalición, pero también con la oposición, es muy natural, es muy amena, es buena, hablan entre ellos, tienen buen relacionamiento. Siempre me acuerdo de ese relato que se hacía de que Pedro Bordaberry en muchas oportunidades iba en la camioneta a algunos lados con Lucía Topolanqui. Sí. Eso se da, ¿tá? A veces sí entramos un poco en el ruido, pero como decía, nosotros vamos a hacer ahora la idea de hacer una campaña por la positiva. Como diría el presidente, fuerte con las ideas, suave con las personas. Pero en tu estilo personal, digamos, porque en última instancia lo que estamos conociendo hoy es más a Tomás Casareto. ¿Te identificás más con la forma de comunicarte de Da Silva, como citaba Roxana, o con el caso de Delgado, o con el caso de, no sé, otro senador del Partido Nacional, o con Andújar, o con, no sé, con otro dirigente del Partido Nacional, con un estilo diferente tal vez al de Da Silva y de Bianchi, por poner ejemplos nada más, ¿no? Sí. Yo creo que en realidad todos tienen su estilo particular y yo voy a tener el mío, y el mío va a estar muy condicionado también al trabajo de la juventud, o sea, en el sentido de muchas veces no va a ser necesariamente mi opinión la que manifieste, sino la de la institución de la juventud del Partido Nacional, de los 15 titulares con sus respectivos 3 suplentes, que en definitiva representan a toda esa barra joven que tenemos. Entonces, mi estilo va a estar condicionado a una institucionalidad partidaria. Pero advierto que en tu estilo no sos de los que insulta o levanta el tono o golpea la mesa. Yo creo que, insisto, estoy abocado a la campaña por la positiva. Bien. Dentro del Partido Nacional, dentro de su historia, ¿no? Dentro de la historia del Partido Nacional, ¿con qué dirigente te sentís más identificado? ¿Cuál es el que decís, me quiero parecer a este? Vos sabés que cualquier blanco te hablaría por lo general de Wilson, de Herrera, Aparicio Saravia, Manuel Oribe. Hay uno que a mí me gusta en particular, que es conocido, a veces no tan conocido, pero es muy conocido, que es Leandro Gómez. Sí, claro. Capaz algo un poquito de lo normal ahí. No digo que, sobre todo si los sanduceros me van a decir, ese es el nuestro. Claro. Leandro Gómez me parece una figura excepcional. Y además te voy a sumar una particularidad que no mucha gente sabe. Nos sentimos muy identificados con muchas cosas de Leandro Gómez, sobre todo en ese año y medio que nos tocó presidir la departamental de Montevideo, la Juventud de Montevideo en el medio de la pandemia, porque Leandro Gómez, una de las cosas que, insisto, poco se sabe, es su lucha con todo lo que fue en su momento la fiebre amarilla, la pandemia de su época. Cómo trabajó por construir hospitales. Cuando muchas madres y padres fallecieron, tratar de que
esos niños y esas familias estuvieran contemplados con pensiones o estuvieran contemplados yendo a escuelas. Había trabajado para crear escuelas. Es una faceta de Leandro Gómez que capaz no se conoce tanto. Y traía la pandemia, la verdad, mueve mucho como un paralelismo de Leandro Gómez luchó contra la pandemia de su época, nosotros luchamos nuestra pandemia. Me corrijo, no fue hospitales, fueron escuelas lo que había creado. En el comienzo del reportaje contabas cómo fue el proceso para incluir iniciativas de la Juventud del Partido Nacional en la fórmula anterior y que también eso llegó hasta el Compromiso por el País, ese que firmaron los 5 partidos y que le permitió al presidente justamente ser presidente en la elección pasada. ¿Cuáles son las inquietudes hoy de la Juventud del Partido Nacional y qué piensan que puede ser parte del programa del gobierno o justamente de los lineamientos para 2024? Bueno, a ver, nosotros en estos años nos vamos a trazar un cronograma de cómo seguir este proceso, porque la realidad es que las cosas no surgen por generación espontánea, sino una sucesión de hechos, y como este proceso de juventud ya llega cimentado en anteriores procesos de juventud, la elección del 2007, la del 2012 y la del 2017, obviamente sabemos que esto no es un juego, que tenemos cosas realmente para hacer. Y entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros, primer paso ahora, como te decía, es el tema de descentralización, armar las 19 departamentales, porque a su vez van a ser un órgano interlocutor para después captar hacia dónde va la juventud de hoy. No la juventud del Partido Nacional, hacia dónde va la juventud de hoy y qué propone la juventud del Partido Nacional en ese sentido. Entonces, yo hoy te puedo decir cuál es mi opinión, pero después obviamente va a ser modificada por lo que vayamos escuchando en los mano a mano que vamos a ir realizando. Naturalmente el tema medioambiental va a estar arriba de la mesa. El partido ya ha dado pasos en esa línea. La creación del Ministerio de Medio Ambiente es un gran ejemplo. Ahora, después van a haber otras cosas que también nos van a llamar. Sabemos que en el INJU tenemos que seguir fortaleciendo la institucionalidad de la juventud a nivel gobierno. Muchas otras cosas tenemos que ir mechando. Pero sabemos que es algo que va a ir surgiendo a partir de esas recorridas que vamos a empezar, sobre todo después de mitad de año, porque también somos de la idea que no podemos llegar a marzo de 2024 diciendo, bueno, ahora empezamos a movernos. No, tiene que ser un proceso serio. Claro, ahí manejabas el tema medioambiental y cuestiones vinculadas también al INJU, pero por ejemplo, en temas aún más prácticos todavía, como por ejemplo el tema acceso a la vivienda, sí. U otras cuestiones. ¿En qué crees? Y ahora te lo pregunto a ti, no tanto a todo lo que viene después de la parte del armado burocrático, llamemos de alguna manera. A ti, ¿cuáles son los temas que crees que no pueden estar ajenos a una conversación de cara a una nueva propuesta electoral? Pasa que, a ver, yo en muchos casos lo que siento, a veces la pregunta es, bueno, ¿pero ustedes qué proponen? ¿Tá? Y primero si le dan pelota a esa propuesta y después, bueno, ¿pero qué proponen? En muchos casos hay propuestas o cosas que van a ir en la línea de profundización. Nosotros venimos de militar una ley de urgente consideración, que fue la ratificación a su vez de un programa de gobierno, en el cual vos tenés ahí artículos y medidas que nos ayudan a los más jóvenes y a veces a los que menos tienen y menos pueden a poder acceder a algún alquiler sin garantía. Y que eso le facilita, sobre todo el que viene a estudiar a Montevideo, porque a veces en el interior es muy difícil y es otro punto en el que hay que trabajar. Pero volviendo a tu pregunta, vos me decís, ¿qué tema creo que hay que hincarle el diente? Al empleo juvenil. Tenemos que meterle el diente al empleo juvenil. Ahora, al empleo juvenil desde muchas perspectivas, no solamente desde que haya oferta laboral y trabajar en programas para que haya más oferta laboral para los jóvenes, sobre todo para entrar en el mercado laboral, que a veces es lo más difícil, porque después que uno está dentro, capaz se simplifica un poco más por la experiencia de trabajo, sino de llegar formados a ese proceso, ¿tá? Porque a veces lo que faltan son herramientas para poder tener un trabajo y hoy en día en este mundo tan globalizado y tan digitalizado es cierto que precisamos cada vez más insumos y, insisto, cada vez más herramientas, sin ánimo de ser repetitivo, pero es por ahí donde va la línea.
Bien, hoy estamos atravesando un día bastante particular porque estamos viviendo una jornada de 8 de marzo donde el Partido Nacional tiene allí grandes como referentes que han sido militantes justamente del tema de la Beatriz igualdad. Argimón. Beatriz Argimón, por ejemplo. Hay otros también, otras referentes dentro del Partido Nacional. ¿Qué peso tiene para la juventud, por ejemplo, este tema? Bueno, la mesa anterior ya nos ayudó dejando una declaración armada por el 8M en la cual el Congreso ratificó el 4 de marzo. O sea, ya veníamos con este tema en mente porque compartimos que es una lucha en la que tenemos que hacer especial hincapié. Y te voy a decir más, un poco una de entresala, hubo el otro día directorio del Partido Nacional y justamente lo que planteamos es, nosotros hicimos una declaración que entendemos que es muy buena. Sabemos que el gobierno, desde InMujeres, desde diferentes dependencias del Estado, ha empezado a trabajar en cosas que puedan aportar a esta lucha, pero también somos conscientes que hay muchas cosas para hacer y sobre todo que la diferencia sigue marcada en muchos temas. Tema laboral, como veníamos hablando, bueno, el tener los mismos ingresos, a veces por hacer el mismo trabajo, el tema de los feminicidios, muchas cosas a las que sabemos que capaz se ha empezado a andar, pero hay muchos debes todavía. Entonces, el compromiso va en tener primero la humildad de decir, somos gobierno, la responsabilidad es nuestra, tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, se están haciendo cosas, pero tenemos que saber que todavía falta mucho por hacer. Y eso fue lo que decía la declaración. Y también fue parte de la discusión que estuvo en el directorio del partido, decir, pero estamos haciendo cosas. Sí, claro que estamos haciendo cosas, pero falta mucho más. Y sabemos que es un proceso que va a tomar mucho tiempo, desgraciadamente, porque a veces las desigualdades son bastante grandes. En el cierre, y desde la juventud también, ¿aspirás a un Partido Nacional que sea más receptivo con ciertas realidades que tal vez, por una cuestión histórica incluso, no era tan abierto a ellas, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con las opciones sexuales o demás, sabiendo que hubo mucha polémica también en su momento cuando se optó por ir por ese camino, ¿no? ¿Cómo esperás vos que el Partido Nacional sea de aquí en adelante desde ese punto de vista? Yo estoy convencido y tengo la convicción que el Partido Nacional ha ido teniendo una transformación brutal, como la sociedad ha ido teniendo una transformación brutal, porque en definitiva los partidos son caja de resonancia de lo que es la ciudadanía, de lo que es la sociedad en general. Y el Partido Nacional, en particular, en los últimos tiempos, ha mostrado ser un partido abierto, un partido receptivo y un partido que no tiene problema en decir, en esto capaz le erramos, en esto capaz no tuvimos la lectura correcta, en esto capaz tenemos que seguir avanzando. Y sobre todo tiene mucha gente que toma esa bandera y esas luchas. Ahí nombramos, por ejemplo, la actual vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Hay cosas que son hechos y hay cosas que son palabras. Y el mensaje de tener la primera vicepresidenta mujer electa es uno de esos mensajes. Entonces, ahí tenés demostración de que las banderas el partido las ha tomado y las ha tomado de forma natural. ¿Esperás más de eso? Sí. Y no solo espero más de eso, yo voy a trabajar por eso. Tomás Casareto, nuevo presidente de la Juventud del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a usted por la invitación.